Siempre ore por nosotros los pastores. Necesitamos sus oraciones. Y mire, yo esta semana pues sentí que muchos de ustedes estuvieron orando por los pastores y el Señor nos está dirigiendo a cambiar el mensaje para que esta mañana hagamos una pausa en la serie de los milagros de Jesús, en la serie de las epístolas pastorales. Vamos a hacer un mensaje que no es parte de ninguna de esas series, pero se llama Preguntas acerca del don de lenguas. Este mensaje tiene mucho que ver, ahí va a aparecer en pantalla el título para que usted lo pueda leer, tiene mucho que ver con la oración. Yo quiero pedirle, hermano, que usted abra su corazón, abra su mente, se prepare en este momento para que el Señor le hable acerca de la oración. Ese es el tema de fondo, la oración, pero no una oración común y corriente, es una oración poderosa que va a traer gran fruto a tu vida y gran edificación. Así que vamos a decir nuestra declaración de fe y luego buscamos el pasaje de hoy. Diga conmigo: soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14, preguntas acerca del don de lenguas. Muchos de nosotros tenemos preguntas y hoy el Espíritu Santo va a quitar toda duda, toda confusión y nos va a edificar. 1 Corintios 14, 18, por favor, versículo 18, ya está en pantalla, pero siempre es recomendable que tenga usted frente a usted su Biblia en ese pasaje de Corintios 14. Cualquier otro pasaje nosotros se lo vamos a poner por el tiempo para lograr cubrir más versículos. Y vamos a leer el 18 y el 19, lea conmigo, dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas, ¿qué dice? Más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. ¿Que cuántas palabras? Que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vaya hacia el 26, por favor, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ¿qué, iglesia? Salmo, ¿qué más? Tiene doctrina, ¿qué más? Tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y vaya hacia el 39 y con eso terminamos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo, ¿cómo, iglesia? Decentemente y con orden. Oremos. Bendito Padre Celestial, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres nuestro predicador, tú eres nuestro Padre, dice tu palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos amados tuyos y te pedimos hoy que nos des el pan de tu palabra. Pídale al Señor que le dé la palabra esta mañana. Escucha a tu iglesia pidiéndote ese pan, porque tú eres un Dios bueno que nos alimenta con un pan de vida. No solo del pan físico vivimos, sino de estas palabras que han salido de tu boca. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Aparta toda distracción, respalda al predicador, sea quien sea, que siempre sea el Espíritu Santo el que nos hable. Prepara nuestros corazones. Dígale al Señor: ayúdame a estar atento a la prédica, ayúdame a recibirla. Yo quiero dar fruto. Y escucha esa oración, Señor, mientras extiendes tu mano y respaldas la predicación de tu palabra, para que hoy haya conversiones, haya rompimiento de cadenas de pecado, haya llamamiento al ministerio, que esta mañana hayan sanidades, prodigios, milagros. Reprende al enemigo que ya está derrotado y que quiere distraer para robarse la buena semilla de la palabra, pero tú eres mayor, tú eres más poderoso. Gracias por la prédica en Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. ¿Es o no es para hoy el don de lenguas? Los pentecostales decimos que sí, es para hoy. Pero cuando yo hablo con otras denominaciones y hoy con redes sociales, mucha de esa influencia de denominaciones se le llama cesacionistas. Son hermanos en Cristo, pero en este tema de los dones ellos dicen ya cesó. Ya no están las lenguas, ya no está la profecía, ya no están las sanidades divinas. Y para ser justos dicen sí, de vez en cuando Dios puede hacer una que otra cosa así cuando es su voluntad, pero así tal como un don ya no existe, y apagan al Espíritu Santo. Y muchos de nosotros podíamos estar siendo influidos a través de las redes sociales, oyendo otras prédicas y todo, de otra denominación
y podemos llegar a tener confusión en ese tema. ¿Será que tienen razón? ¿Será que es cierto que ya cesaron? Pero quiero decirle, hermano, que nuestra fuente de verdad es Cristo Jesús y su palabra. Lo digo de nuevo, la fuente única de verdad. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía, pero el único que tiene la verdad es Cristo Jesús y su palabra. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que ir a la palabra. Entonces, si queremos saber si ya cesaron, en ningún versículo de la Biblia dice que ya cesaron los dones. Y siempre hablamos con estos amigos de otras denominaciones, ¿verdad? Bautistas, presbiterianos, que dicen que ya no. ¿A dónde hay un solo versículo? Les digo yo. Y somos amigos, ¿verdad? No lo hacemos por pelear o por dividir, pero sí por buscar la verdad en la palabra. Y dice un versículo: entonces cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto. ¿Y quién es el perfecto que va a venir? Su nombre es Cristo Jesús. Quiere decir que hasta esa segunda venida las lenguas continúan. Dice cesarán, no dice que ya cesaron. Y dice: cuando venga lo perfecto le veremos cara a cara. O sea que eso perfecto no es, digamos, el canon de la Biblia ya cerrado, dicen ellos, ya vino lo perfecto. No, porque dice: cuando venga el perfecto le veremos cara a cara. No solo, hermanos, no hay versículos que digan que ya cesaron las lenguas, sino que tenemos pasajes como este de Corintios que describen el culto cristiano, y lo describen, hermano, de una manera ordenada, con salmos, que son los cantos, con doctrina, pero también con el hablar en otras lenguas. Así que aparentemente, según lo que dice la Biblia, yo quiero que veamos, mire cómo dice ese último versículo. Así que, hermanos, ahí estaba bien, procurad profetizar. ¿Y qué más dice el 39? No impidáis el hablar lengua, pero hágase todo como. Quizás ahí está el problema, que muchas personas han vivido un relajo pentecostal, y por evitar esos excesos, esos relajos que no aparecen en la Biblia, y que ellos han estado presentes en cultos donde se bota la gente, se hace una sola gritadera, hay un relajo, pero desechan el verdadero don bíblico de lengua. Si le das para atrás una coquito, por favor, mire por favor, dice cómo es el culto de Cephal Church. Léalo conmigo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran con los salmistas que Dios le ha regalado a Cephal Church? Amén. ¿Qué más tiene? Tiene doctrina. Esa es la enseñanza de la palabra. Los domingos, pero también los martes hay doctrina con el pastor Francisco, los miércoles con este servidor. ¿Qué más se tiene en el culto cristiano según Pablo? Se tienen lenguas, se tiene revelación, ¿y qué más? Se tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El todo es esa lista que acaba de dar. Así que hay pasajes como este, hermano, que describen el culto cristiano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por una iglesia bien bíblica, bien balanceada como Cephal Church? Amén. Se fijó el don de lengua con interpretación. La hermana comenzó a hablar en lenguas, y cuando escuchamos eso, el hermano le lleva el micrófono y luego ya se pasa a español. Pero los que están cerca alcanzarán a escuchar que primero comienza en lengua. Ahora, no ha habido excesos, no hemos andado botando a la gente, que la carcajada santa, no, es que ese relajo no es bíblico. Ahora, nuestras emociones se pueden ver afectadas, alguien puede derramar lágrimas y todo, pero no hay que desechar cómo la Biblia describe el culto cristiano con el hablar en otras lenguas. Si le das uno para atrás, mire cómo comienza el apóstol Pablo diciendo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Era un don que el apóstol Pablo, un gran estudioso, porque algunos dicen: no, es que eso de hablar en lengua es para gente que no estudia la palabra, es para gente que es desequilibrada emocionalmente, ¿verdad? Eso es un relajo. Pero mire quién dice que hablaba en lenguas más que todos los corintios juntos. Así dice el original: más que todos vosotros juntos, yo hablo más en lenguas. Quiere decir que era un don que él practicaba en su casa, practicaba cuando estaba preso en la cárcel, practicaba cuando iba de camino en sus viajes misioneros. Hablo en lenguas más que todos ustedes. Y era un gran estudioso, un gran coco, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, digámoslo así, en español, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Había un poco de abuso en el tema de los dones. Los corintios se gritaban unos a otros en lenguas, como compitiendo por parecer más espiritual, y esos abusos hay que corregirlos, mas no apagar el Espíritu Santo. Note que Pablo no dice: así que porque están haciendo mucho relajo, y si entran nuevos van a decir que están locos. Así lo dice el apóstol Pablo.
por eso mejor ya no hablen. No dice no hablen en lenguas. La solución al abuso no es el desuso, sino el correcto uso. Yo creo que podemos aceptar entonces que bíblicamente todo indica que el don de lenguas sí es para hoy. Ahora hay otra pregunta. ¿Será entonces que el don de lenguas es para todos los cristianos? Todos lo tienen que hablar. Mire, ahí fallamos a veces los pentecostales, porque yo he oído personas, no aquí en Cephas Church, pero sí en otras iglesias, que dicen: si vos no has hablado en lenguas, vos no estás completo, vos no tenés al Espíritu Santo, vos no podés servir. Hay iglesias donde si alguien no ha hablado en lenguas, no le dan privilegios, no lo dejan servir. Y déjeme decirle, hermano, que eso puede generar desorden, porque la gente quizás en esa tristeza se desanima, se aleja del Señor, se aleja de la iglesia. Es peligroso también decir eso. Déjeme decirle, hermano, que no es así. Si tú has creído en Cristo, tú estás completo en Jesús. Hables o no hables en lenguas, dice la palabra que tú tienes al Espíritu Santo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Tú podés servir a Dios. Tóqueme al vecino, por favor, y dígale: tú podés servir a Dios. Dígale: tú tenés al Espíritu Santo. Vaya, mire, ahí ya no hay excusa. Hoy sí a servir todos, ¿verdad? Pero a pesar, hermano, de que quizás usted sabe que el cuerpo de Cristo somos miembros, ¿verdad? No todos son manos, no todos son boca, no todos son nariz, no todos son pie, no todos son oído. A pesar de eso, pero aquí hay un don que Pablo dice: yo quisiera que todos. O sea que la respuesta: ¿la lengua es para todos? No, pero ojalá que todos pudieran recibir ese don. Mire cómo lo dice Pablo en el versículo 5. Dale para adelante, Jorgito. Vámonos al versículo 5. Usted lo puede ver en su Biblia también. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizase. Claro, en el contexto del culto es más edificación la profecía, porque también edifica a los demás. Si solo yo hablo en lenguas, no estoy edificando a otros. Sin embargo, sí recibo edificación yo mismo. Así que mire lo que Pablo nos ha dicho. Nos ha dicho que él las habla más que todos y que él quisiera que todos las recibieran. Quiere decir que realmente todos las podemos recibir. ¿Qué tan valioso es este regalo de las lenguas, hermano? Que el apóstol Pablo dice: yo de plano que quisiera que todos. Oiga, se lo está diciendo a una iglesia que ya hablaba bastante y que cometía abusos. O sea, practicaba cosas que no eran bíblicas en cuanto al ejercicio de los dones espirituales. Pero no les dice: ya dejen ese relajo, sino que les dice: yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero háganlo de tal forma que haya orden. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Háganlo de forma que sea de edificación para los demás, que si entran nuevos no salgan asustados y sea de tropiezo, ¿verdad? Y digan: este relajo santo, yo mejor me voy de aquí, y se asusten. ¿Cuántos de nosotros la primera vez que estuvimos en un culto pentecostal y hubo un poco de desorden pentecostal, digámoslo así, un relajo santo, dicen los pastores, y el nuevo, usted quizás que no sabía todo eso, y en qué lugar me vine a meter, yo mejor me voy de aquí, y puede ser hasta estorbo para la palabra de Dios? ¿Estoy hablando o no estoy hablando realidad? ¿Cuántos dicen amén? Pero no por eso vamos a pagar el don. Dice Pablo: yo quisiera que todos lo tengan, pero bien ejercitado, bien usado, es de gran bendición. Quiero decirle, hermano, que Jesús compró el don de lenguas para ti en la cruz del Calvario. No se conforme con menos de lo que Jesús ya pagó para que usted tenga. Hay hermanos que se han conformado. Mire, hermano, este don no existía en el antiguo pacto. Note qué interesante. Las sanidades se dieron en el antiguo pacto, ¿sí o no? ¿Hubo sanidades? Sí, Elías, Eliseo, hubo un montón de sanidades. Moisés intercedió y a una mujer que era hermana de él se le quitó la lepra. Es decir, sanidades hubo siempre y sigue habiendo hoy bajo el nuevo pacto. Profecía hay en el nuevo pacto, y pregunto: ¿había profetas en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí, pero lenguas no las vas a ver en el antiguo pacto. Quiere decir que es un don exclusivo para la iglesia de Cristo. Siéntase privilegiado, porque en la cruz Cristo pagó con su sangre, no solo por tu perdón. No se conforme con eso. Cristo pagó para que tengas la plenitud del Espíritu. Los cristianos en el Antiguo Testamento, vamos a decir así, porque eran los israelitas, ¿verdad?, del antiguo pacto, eran personas que no tenían al Espíritu Santo morando adentro de ellos. Pero usted y yo, hermano, desde que Cristo pagó en la cruz y luego ascendió a la diestra del Padre, Él dijo:
no se vayan hasta que reciban la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué dice? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder va a hacer que ustedes testifiquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hay hermanos que se han conformado y dicen: bueno, yo tengo mi boleto al cielo, con eso me conformo. Es como que a usted le regalaran un ticket de un crucero o de un viaje en avión y le dice: este crucero, este avión te va a llevar desde San Salvador, vamos a decir, hasta Estados Unidos. Y usted dice: bueno, yo ya tengo el boleto para llegar a Estados Unidos. Ahora, ¿qué voy a comer? ¿Cómo me voy a entretener? No sé, ahí voy a ver. Y va esa persona en el crucero muriéndose de hambre, sin saber que el boleto de crucero incluía también todo lo que pudiera comer. All you can eat, you know. Y se está muriendo de hambre y no recibe todas las bendiciones. Hermano lindo, usted se conforma diciendo: yo ya tengo mi boleto al cielo. Pero Jesús tiene muchas más bendiciones para ti. Él tiene la plenitud de los dones y del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué diría usted de un regalo que promete que te va a llenar por completo del Espíritu, va a renovar tu mente y te va a abrir los tesoros de la palabra y vas a poder entender la Biblia? ¿Te gustaría recibir ese regalo? ¿Qué diría usted, hermano, de un regalo como el don de lengua, que trae poder sobrenatural, rompe cadenas de pecado y trae gran respaldo cuando usted testifica? ¿Le gustaría a usted que cuando usted hable de Jesús, la gente escuche y se convierta a Cristo y reciban salvación? ¿Cuántos tienen seres queridos que todavía no están en Cristo? Quizás no todos levantan la mano, pero yo estoy seguro que usted tiene comunión con personas así durante la semana. ¿No te gustaría, hermano, un don que promete que cuando tú abras tu boca en español y digas 5 palabritas en español, la gente va a ser edificada, vas a poder aconsejar con sabiduría? ¿Por qué vamos a rechazar un regalo, hermano, que te da victoria en tus tentaciones? ¿Cuántos dicen amén? Que te ayuda a amar a tu enemigo y a perdonar. Es un regalo que te da sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo estoy hablando en lenguas con esos gemidos indecibles, el Espíritu Santo intercede por mí conforme a la voluntad de Dios. Yo salgo de ese lugar donde oré en otras lenguas, en mi casa, y salgo alineado a la voluntad de Dios. Para uno de pastor eso es importante, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Y yo siempre le digo: Señor, no permitas que yo pastoree esta iglesia como que si fuera mía, que se haga lo que tú querés que se haga, porque son tus ovejas. Yo solo soy un encargado de esas ovejas. Ese es el privilegio. Pero déjeme decirle, su familia tampoco es suya. ¿Aló? Sus finanzas tampoco son suyas, tus posesiones, tu cuerpo, tu intelecto, tu tiempo, tu carrera. Hermano, si usted quiere dirigir toda su vida con sabiduría, procure siempre esa llenura del Espíritu, incluyendo el don de lenguas. ¿Y qué decir de otros beneficios? Trae salud física. Se han hecho estudios en universidades en Estados Unidos donde hay pentecostales que sí las hablan, pentecostales que no las hablan, el don de lenguas. Y se ha comprobado que la salud mental es mejor, es mucho mejor en personas que practican el hablar en lenguas. Note usted, hermano, como Pablo insistía: hágase todo decentemente y en orden. Una de las razones por qué la gente rechaza los dones del Espíritu es por el relajo. Pero déjeme decirle que el relajo no es el don de lenguas. Esa puede ser quizás mi reacción humana a la presencia del Señor. Yo puedo sentir que derramo lágrimas. Hay alguna hermana por ahí que quizás siente que tiembla. Hay otro que cae al piso. A veces vienen modas doctrinales. Yo me acuerdo cuando estaba bicho. Todavía estoy bicho, pero estaba más bicho todavía. Amén. Estoy en negación, ve, hermano. Hace poco tuve la bendición de cumplir 45 años y me cayó la peseta. Ya 45 años ya es maestro, ¿verdad? Yo digo, soy un bicho. No, es maestro. Bueno, pero siguiendo con el Espíritu, ¿verdad? Estaba viendo una moda en aquel tiempo de la carcajada santa. Y se empezaba a carcajear uno por allá. Y a mí me daba miedo, sinceramente, era una carcajada bien fea. Ahora, ¿a dónde está la carcajada santa en la Biblia? ¿A dónde está que yo con el saco, imagínense, me voy a quitar este volado y ¡shum!, le voy a hacer así, van a caer los hermanos? Ese puede ser un relajo
hermano, que más puede ser de tropiezo que bendición. Y algunos de ustedes, por ver esos excesos, dicen, yo no quiero nada que ver con eso, y apagan al Espíritu Santo. Y se pierden de la bendición que Dios tiene para ustedes y de la gran edificación. Otros, por desconocimiento, porque no se predica muy seguido. Si usted se fija, la última vez que hablamos del don de lenguas aquí en la iglesia, estaba viendo ahí mi registro, 2022. Los mismos pastores fallamos, no enseñamos tan seguido porque la Biblia tiene tantos temas, ¿verdad? Pero es necesario tener una instrucción. ¿Cuántos quieren aprender qué dice la Biblia acerca del don de lenguas? Amén. Bueno, vamos a empezar con una definición bíblica. ¿Qué es el don de lenguas? Ponémelo, Coqui, y lea conmigo, por favor. Es la capacidad dada por ¿quién, iglesia? Por el Espíritu Santo, ¿de qué? 3 cosas: orar, adorar y dar gracias a Dios en un idioma desconocido, diferente al lenguaje humano. Quizás me voy a adelantar un poquito, hermano, a los versículos que vamos a ver, pero se lo describo así, para que usted se vaya de aquí por lo menos bien claro. Vaya, estos practican las lenguas, pero lo hacen sustentándose en la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es que el don de lenguas es cuando yo no oro con la mente, oro con el Espíritu. Diga conmigo, Espíritu. Sabe, hermano, que usted es tripartito. Igual a Dios que es trino, usted también es tripartito. ¿Y qué quiere decir tripartito? Yo tengo cuerpo, a ver, hágale así, cuerpo. Hágale así, yo tengo mente. Y ahora hágale así, yo tengo espíritu. ¿Cuántas partes tiene el ser humano? Tiene cuerpo, tiene mente y tiene espíritu. Cuando yo oro en español, estoy orando con la mente y con el cuerpo. Amén, oro con la boca y oro con mi mente. Pero cuando yo oro en lenguas, he dejado de usar la mente y estoy orando con el espíritu. Lo quiere ver en la Biblia, porque algunos ya lo vi que me están viendo un poco raro. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios 14:14. Véalo usted también en su Biblia. Porque si oro en lengua desconocida, ¿qué dice Pablo? Mi espíritu ora. ¿Y mi mente qué pasa? Mi entendimiento queda sin. Va, se fijó usted. Párate ahí un ratito, Coqui. Cuando la mente nunca se detiene, hermano. Aunque yo esté en silencio, mi mente sigue. Estamos tan acostumbrados a que la mente mande. Estamos bajo la tiranía de la mente. Y usted sabe que esta mente todavía no está completamente renovada. ¿Qué parte del ser humano ya es nueva criatura? Mi espíritu, oiga bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿para quién aplica eso? Para el espíritu del cristiano. Estaba muerto ese espíritu. Y ahora, gracias a Cristo Jesús, ahora mi espíritu vive. Puedo orar con el espíritu. La mente se está renovando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente está en proceso, se está renovando. Cuando yo oro con la mente es una oración válida, es una oración buena, pero hasta cierto punto es una oración limitada. Muchas veces mi mente va a desconocer cosas. Mi mente va a estar afectada por las emociones, etcétera. Pero cuando yo oro con el espíritu, eso es el hablar en lengua. Mi espíritu ora. Vamos a ver el versículo 15. Dale, Coquito. Dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en español. Cantaré, mire, es alabar a Dios en lenguas. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Los pentecostales agarramos estos versículos y entendemos que está refiriéndose a orar o cantar en lengua desconocida. Y mire lo que sucede: el Espíritu de Dios se conecta con mi espíritu de una manera especial y comienza a dirigir mi oración conforme a la voluntad de Dios. Este don de lenguas es precioso, hermano, es un don para practicarlo entre usted y el Señor. Básicamente la Biblia lo describe como unos segunditos donde usted con su boca dice sílabas o dice palabras que su mente no la va a entender. Se fijó que decía: mi entendimiento queda sin fruto. Mi mente no la va a entender. Si me oye una persona y yo no tengo la interpretación, esa persona no me va a entender. El diablo tampoco me va a entender. ¿Cuántos sabían que Satanás no puede entender? Por eso Satanás odia tanto y ataca tanto el don de lengua, porque le da cólera que no puede escuchar esas oraciones, no puede entenderlas. Pero hay alguien que sí entiende. Dios Padre entiende las oraciones de sus hijos amados. Cuando usted ora en el Espíritu, Dios te entiende y tu espíritu recibe gran edificación. Así que en ese momento mi espíritu es el que está orando. Yo estoy seguro que hay una alabanza de Danilo Montero que por lo menos debe haber tenido en mente el don de lenguas. Yo estoy seguro que usted la conoce. A ver, cántela conmigo, pero le pone coco a la letra. Dice:
Hay momentos que no deberían terminar. ¿Qué más dice? Hay segundos que tendrían que ser eternos. Oiga esto. Cuando tu espíritu, Señor, ¿qué hace? Se topa con el mío. ¿Y qué pasa? Y mi corazón estalla en adorar. Oiga el coro, hermano. Te amo, mi Señor. Póngale coco. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. ¿Cómo dice? Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. ¿Cuántos tienen ganas de aplaudirle al Señor, de darle gracias por su presencia? Se acaban las palabras. ¿Quiere que le diga una justificación fácil del don de lengua? Es que realmente, hermano, ¿habrá palabras para expresarle al Señor todo lo que Él es para ti? El español no alcanza a decir. Yo puedo estar diciéndole: yo te amo, tú eres precioso, tú eres hermoso, tu gracia es... Y de repente siento que se me acaban las palabras y me paso a hablar en lengua. ¿Y cómo se oye el hablar en lengua? No se preocupe, no le ponga coco. Son sílabas como las de un bebé. Usted sabe cómo la mamá siempre le entiende al bebé el balbuceo, aunque nadie más le entienda, pero la mamá tiene una conexión especial. Y el bebé está ba, ba, ga, ga. La mamá tiene hambre. Ya necesita que lo cambie, ¿verdad? Y para mí el llanto suena igual. Pero debemos saber que con el Señor es igual. Se acaban las palabras. Solo estamos tú. Es un don para practicarlo a solas con Dios. No para hacer un gran relajo en la iglesia como hacían los corintios y que me oiga el otro. No, a mí que me oiga, que yo las hablo más. No. Ahora, ¿cuándo sí se puede oír que alguien hable en lenguas en la iglesia? Cuando Dios le da el don de interpretación. Mire por favor el versículo 13. Jorgito, ponémelo. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración, ¿qué dice Pablo? Poder interpretar. Si usted sigue leyendo, por el tiempo no lo vamos a hacer. Dice: si tú estás hablando solo en lenguas y no tenés interpretación, ¿cómo va a decir amén el que te escucha en la oración? Sino que pasate a orar en español para enseñar también a otros, dice Pablo, para que sea de edificación para otros. Eso es lo que pasa con nuestras hermanas que profetizan o hablan lenguas, se les lleva el micrófono y se pasan a español. ¿Cuántos recibieron el mensaje que dio el Espíritu Santo a través de la hermana? Viene pronto esa respuesta y no te preocupes, dijo, diciendo que no eres digno, porque es por mi gracia y por mi gran amor que estás aquí y yo estoy contigo. Mire, ¿cómo no va a ser de edificación? Y fue en orden, decentemente, 1 o a lo más 2, y en orden dice: y cuando no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Bueno, si es tan importante, una pregunta más, si es tan importante, ¿por qué Jesús nunca habló del don de lenguas? Déjeme decirle que sí lo hizo. Cuando habló de la gran comisión, veamos Marcos 16, léalo conmigo, no lo busque, ahí lo puede ver en casa, allá abajo está la cita. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? Ok, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora mire por favor el 17. Dale, Coqui, seguime. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A la iglesia. En mi nombre, primero, echarán fuera demonios. Segundo, oiga hermano, hablarán nuevas lenguas. Seguí la lectura, Coquito, dale. Tomarán en la mano serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y qué pasó cuando Jesús subió al cielo? Porque les da la gran comisión y les dice: no se preocupen, ustedes no tienen poder para convertir a la gente, pero yo les voy a mandar mi Espíritu Santo con esas señales que los van a respaldar. Pregunto, ¿sigue vigente hoy la gran comisión? ¿Todavía es para hoy la gran comisión? ¿Nos ha mandado o no nos ha mandado el Señor a evangelizar a toda criatura? Amén. Entonces siguen vigentes los dones. Porque dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué pasó? El Señor, después que les habló, estabas bien ahí, dale, para atrás, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué hizo la iglesia? Versículo 20, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, oiga,
confirmando la palabra con las señales que les seguían. Si ellos necesitaban el Espíritu Santo para ayudarles, hermano, en la evangelización, ¿cuánto más usted y yo? Jesús sí habló, hablarán nuevas lenguas. Pero ¿y entonces por qué Jesús nunca habló en lenguas? Bueno, déjeme decirle, no hay un solo versículo que diga, y Jesús nunca habló en lengua. No hay. No hay versículos que digan, sí las habló, pero tampoco hay versículos que digan, no las habló. Estamos parejos. Ese argumento no se puede usar. Y déjeme también dejarle algo para meditar. ¿Y en qué idioma habla el Padre con el Hijo? Antes que se creara el mundo, antes que existiera el ser humano y los idiomas humanos, ¿en qué idioma cree usted que hablaba el Padre con el Hijo? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el lenguaje intertrinitario? No lo sabemos, pero ¿será que Dios se limita al español? ¿Será que el Padre con el Hijo hablan en hebreo? ¿Cuál será el idioma del cielo? La verdad es que no lo sabemos. Estamos quizá ahí especulando, pero déjeme decirle que yo sí estoy seguro que es un lenguaje divino. Y a pesar, hermano, que no sale ahí Jesús hablando en lengua, no podemos decir nunca las habló. ¿Y en qué idioma se comunican ellos? Pues ese lenguaje celestial, el Señor se lo presta al ser humano para que pueda decir cosas que su mente no alcanza a entender, pero que estamos por el Espíritu, dice Pablo, hablando misterio. Lo que sí es seguro es que Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. Vamos a ver los beneficios, hermanos. Si hoy usted le pide, Señor, regálame ese don que tú compraste en la cruz, yo lo quiero tener. ¿Qué beneficios vas a tener? El primero, el Espíritu hace por ti la oración perfecta. ¿Sabía, hermano, que cuando usted habla en otras lenguas, el Espíritu Santo está guiando a tu espíritu para que ores conforme a la voluntad de Dios? Eso es importante porque la mente humana es limitada. Amén. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo no entiendo, por lo tanto no puedo orar por eso que yo no entiendo, no puedo orar por eso que está pasando al otro lado del mundo y yo ni siquiera lo sé. Pero la mente de Dios es infinita. La oración en lengua es una oración sin límites y es una oración conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo orar con cierta duda porque hay cosas que yo no sé si son la voluntad de Dios o no. La voluntad revelada de Dios está en la palabra. Pero cosas del día a día en mi vida, cosas de este país, ¿usted me puede decir que sabe 100% cómo orar por este país? Hay cosas muy buenas y hay otras cosas que uno se puede preocupar. ¿Cómo puedo orar? El Espíritu Santo dirige tu espíritu para que hagas la oración perfecta conforme a la voluntad de Dios. A mí me encanta este punto, hermano, no quiero pasar tan rápido porque mire cómo es el nuevo pacto en la gracia. El Señor hace todo por ti y en ti. ¿Sabía usted que el nuevo pacto es de descanso en el Señor? Dice Él, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. No estamos diciendo que es un quietismo de no hacer nada, ¿verdad? Estamos diciendo que vas a actuar dirigido por el Espíritu Santo de Dios, inspirado por Él. El Espíritu Santo te salva, el Señor te salva, te justifica, te santifica. Y aquí estamos viendo que Él hasta ora por ti. ¿Cuánto les alegra saber eso? ¿Quiere verlo en la Biblia? Romanos 8:26, se lo voy a poner en una traducción que me gusta. Ahí está abajo, se llama Nueva Traducción Viviente. Lea conmigo. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Amén. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden. Más claro, no se puede. Y el Padre, dale, está bien, Coqui, dale, seguí, 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Yo no lo entiendo, pero el Padre sí entiende esa oración. Porque el Espíritu, oiga esto, hermano, intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la ¿qué? El Espíritu Santo está haciendo la oración perfecta por ti. Imagínese, hermano, la limitación de la mente humana. Imagínese que hay una familia de misioneros en Irán y yo no lo sé. Y ellos allá están siendo perseguidos, sus vidas corren peligro y además no tienen la provisión para darle de comer a su familia. Yo no lo sé, pero el Espíritu sabe y yo empiezo a orar en el Espíritu. Mi mente no sabe ni lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo usa esa oración para traer provisión allá en Irán, para traer protección, y muchas personas se convierten allá como resultado de un cristiano en El Salvador que oró conforme a la voluntad de Dios.
¿qué pasaría si toda la iglesia ora en el Espíritu? Ora en español por los misioneros que conoce, pero ora en el Espíritu confiando que el Espíritu está orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que los misioneros esparzan el evangelio hasta lo último de la tierra? Sabemos que sí, y Dios va a obrar. Pero muchas veces, hermano, con el don de lenguas, Dios me salva de saber lo que estoy orando, porque si yo supiera todo por lo que estoy orando, quizás viviera bien afanado. Suficiente carga tiene uno en su mente, y si el Señor nos revelara todo, pero nos salva, y simplemente mi espíritu ora y el Señor se encarga. Le voy a poner un ejemplo más. ¿Cuántos saben que el enemigo no viene sino a hurtar, matar y destruir? Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El enemigo siempre tiene planes de mal. Supongamos que el enemigo tiene planes de atacar a uno de tus hijos y tú no lo sabes. Yo no tengo manera de saber, pero le aseguro que el enemigo quiere desviar a los hijos de los creyentes. Amén. Y supongamos que el enemigo le quiere mandar a un cipote que vende droga y se lo quiere mandar al colegio, que se haga amigo de él. Esas cosas pasan, siguen ocurriendo todavía, y que le regale sus primeras probaditas de cualquier droga, no sé, cocaína, marihuana, y después le comience a vender. Y ya el hijo con un cerebrito joven y un cuerpo joven, muchos hijos de pastor, muchos hijos de creyentes pueden quedar atrapados en una adicción a la droga. Me estaban contando que hoy ya no es tanto el cigarro, sino el vape, y tiene entonces sabores frutales y colores que llaman la atención. ¿Cuántos bichos estarán quizás adictos y nosotros los papás ni siquiera lo sabemos? Pero hermano, yo le voy a decir algo, yo no puedo orar. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que el enemigo quiere usar un borracho, y el borracho va con el celular, y el enemigo quiere hacer que el borracho se distraiga, y mientras su hijo va cruzando la calle, ¡pum!, el borracho le pega. El enemigo puede tener planes, yo no lo sé, y le voy a decir algo, si yo lo supiera, capaz que no mando a los bichos al colegio un mes. ¿Puedo ir a la tienda? No, porque yo sé los planes del enemigo. Pasarán estos pobres hipotes que no pueden venir ni a la escuela, pero Dios me salva, que yo ni siquiera sepa lo que estoy orando, y usted comienza, usted empieza a hablar esas lenguas y el Espíritu Santo deshace. ¿Cuántos creen que así es? El Espíritu Santo rompe los planes del diablo y salva a tus hijos y salva a tu familia y te salva a ti de no pasar afligido, afanado, que los bichos no pueden ir ni a la esquina. No, simplemente ora en el Espíritu. Él hace que avance el evangelio, Él hace que tu familia esté protegida, Él hace que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Usted no tiene que esperar un culto de milagros para venir a hablar en lenguas, no. Usted puede estar tranquilo en su casa cocinando, y ahí suavecito, sin volumen, solo entre usted y Dios, y usted está cocinando, no tiene que cerrar los ojos. Y déjeme decirle, hermano, al principio quizás uno se traba, la mente está acostumbrada a mandar, y la mente le va a decir: ¿qué estás diciendo? No, hombre, no, es ridículo, no ves cómo te escuchas. Deje la mente a un lado un ratito y diga: ahorita voy a dejar que el Espíritu Santo haga por mí la oración perfecta según la voluntad de Dios. Ahorita va a orar mi espíritu, lo dice la palabra de Dios. Y así como un idioma humano, usted va a empezar a ser more fluent, más fluido en ese idioma, hasta que van a fluir esos ríos de agua viva. Le voy a poner otro ejemplo, hermano. Cuando uno ora en lenguas, quizás ni sabe que está profetizando una gran bendición sobre el futuro de sus hijos, sobre el futuro de su vida, sobre el futuro de su iglesia. Ni te imaginas, quizás te asustarías si oyeras la voluntad de Dios para tu vida, para tu futuro. Si te dijeran: vas a ser pastor, usted quizás viviría con miedo. Pero usted ora en lenguas, está profetizando la conversión de sus hijos amados, que ahorita parece que nada que ver con el Señor. No deje de hablar en otras lenguas, ore en español por ellos, pero ore también en el Espíritu. Si yo hubiera sabido a mis 17 años, cuando seas maestro y tengas 45, vas a estar parado delante de miles de personas predicando. Si hubiera sabido eso, dejo de orar y me voy del país. Porque era un gran penoso, era un gran tartamudo, me sudaban las manos, la axila. No, yo me ponía, pero desesperado, que me dijeran: vas a pasar a hablar enfrente. Si me hubieran dicho: vas a tener una esposa preciosa, gloria a Dios, que va a ser tu ayuda idónea en el ministerio y va a tener un evento de mujeres, decirle
que va a tener un evento de mujeres y ella le va a predicar a 820 mujeres como lo hizo el sábado pasado. ¿Cuántas hermanas se alegran por ese evento de mujeres? A los varones ya nos dio envidia. Ya queremos hacer Creciendo Juntos 2025. No, hablando sin mentir, ¿cuántos varones vendrían si hiciéramos un evento de hombres? Como 4 pelones. No, hombre. Si no, mejor no lo hago. No, bueno, ya vamos a ver. Créanme que estamos orando, pero si a ella le hubieran dicho, vas a ser esposa de pastor y vas a predicar. Si a mí me hubieran dicho, vas a tener 2 hijos guapísimos. Es Chelito, pero ahorita está rojo, ¿eh? Allá está el otro. Y los 2 le van a servir al Señor. Oiga, hermano, yo hubiera salido huyendo, no me lo hubiera creído, que miles de personas van a estudiar en el estudio bíblico entre semana y vas a producir material y vas a predicar. No me lo hubiera creído, pero yo le aseguro que a mis 17 años, cuando oí este mensaje por primera vez y comencé a hablar en lenguas, dice la Biblia, por el Espíritu habla misterios que su mente no entiende. Yo le aseguro que el Espíritu profetizó todas estas bendiciones sobre Cephal Church. Ahora imagínense qué nos tiene preparado, iglesia, el Señor para los próximos 10 años. Yo no lo sé, pero el Espíritu lo sabe. Y yo puedo interceder, yo puedo profetizar en esas lenguas angélicas, según el Espíritu. Así que el Espíritu hace la oración perfecta. En segundo lugar, segundo beneficio, el Espíritu me abre el tesoro de su palabra. Cuando yo comienzo a hablar en esas lenguas, el Espíritu prepara mi mente para que cuando yo lea la Biblia, yo la pueda entender. ¿De dónde sacaba Pablo toda la revelación para escribir la mitad del Nuevo Testamento? ¿De dónde? Si hasta Pedro en una de sus cartas dice, este Pablo es cosa seria. Lo dice con otras palabras, pero básicamente dice, el hermano Pablo escribe algunas cosas bien profundas, hasta difíciles de entender. ¿De dónde salía esa revelación? Yo le digo, ¿de dónde? De la llenura del Espíritu. Mira el versículo 18, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Ahora, póngale coco a esto. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Oiga esto, hermano, no se lo pierda. Para enseñar también a otro. O sea, cuando él está hablando en lengua, Dios le enseña a él. Ahora en la iglesia se pasa a español para que también otros sean enseñados. ¿Lo captó? ¿Está viendo lo que dice el Espíritu? Yo hablo en lengua más que todos ustedes, ahí Dios me enseña a mí, pero en la iglesia quiero que también le enseñe a otro. Por lo tanto, me paso y hablo en español. Ahora, decía muchas palabras. Estamos diciendo español, aunque sabemos que ahí era otro idioma. En el Nuevo Testamento se hablaba griego. Pero decía muchas, no, decía 5. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted habla 10,000 palabras en lenguas en lo privado, 5 palabritas en español van a bastar para que tus hijos te escuchen, te obedezcan y sean edificados. Llénese del Espíritu Santo y cuando usted abra la Biblia, las palabras van a saltar. El Señor le va a explicar la palabra. El Señor es nuestro maestro de Biblia. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo. Y cuando usted hable, cuando usted predique, muchas personas van a convertirse, van a ser edificadas. El Señor te ayuda. Si usted dice, a mí me cuesta entender la Biblia, no la entiendo, llénese del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas y el Señor le va a dar esa sabiduría. Pedro había negado al Señor 3 veces. Tenía miedo que se lo llevaran preso, pero de repente lo vemos que se para. Este grupo tiene como 600 personas. Y Pedro se paró delante de miles, y de esos miles 3,000 se convirtieron. ¿De dónde cambió tanto Pedro? ¿De dónde le vino esa autoridad, esa comprensión? Si usted lee el sermón de Pedro esa vez, Hechos 2, se lo dejo de tarea, léalo en la casa. ¿Qué había pasado para que Pedro entendiera tan profundamente la Biblia? Agarró el montón de salmos y dijo, miren, judíos, todos estos salmos hablan de Jesús, el que ustedes mataron, pero resucitó y lo tienen que recibir. Dice que 3,000 personas se convirtieron. ¿De dónde tuvo esa autoridad? Acababa de hablar en otras lenguas. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y le fueron repartidas lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Inmediatamente viene una autoridad para predicar. Quiero decirle que la hermana Yani, la pastora Yani, el sábado pasado que estuvieron en el evento, no vaya a creer, o hace 2 semanas parece que fue, no vaya a creer que ella estaba, sí hombre, no hay problema, yo me paro y no importa cuántas mujeres sean. Hermano, le temblaban las canillas. ¿Sí o no? Y a uno de pastor varón también hasta la fecha
le tiemblan las canillas. Cuando usted viene aquí, me dice mi esposa, tengo un reloj, me dice, que me mide las pulsaciones. Y dice que el reloj estaba de pillar. Cuando ella se paró aquí, pillaba. Y ella volteaba y el reloj le decía, cálmate, respirá, tenés el pulso a 140. Aquí enfrente, lo normal es 70, 80, 140, como que estuviera haciendo una maratón. Y estaba parada, pero eran los nervios. Pero Dios la usó tremendamente. ¿Cuántos dicen amén? Dios la respaldó, el Espíritu Santo tocó las vidas. Cuando Jesús te llama, todo cambia. Se llamaba el mensaje, un mensaje precioso de la resurrección de Cristo. Somos una iglesia que predica la palabra, pero practica la llenura del Espíritu. Media hora antes ella estaba en su oficina, se encerró y dejó delegado todo lo del evento. Y ella dijo, yo necesito de Jesús, necesito de su Espíritu, porque tengo temor de predicar. Y en ese lugar se le acabaron las palabras. Y ella comenzó un gemir en el Espíritu, donde esas sílabas el Espíritu Santo las usó, hermano, para interceder por ese respaldo divino. Usted quiere que se le abra el tesoro de la Biblia, usted quiere respaldo de Dios. No olvide practicar la llenura del Espíritu Santo con el hablar en lengua. A mi hijo Elías lo pusieron a predicar hace poco, los bichos, en el colegio Cefas, y tenía que predicar acerca del hijo pródigo. Parece que predicaste. ¿Cuántos quisieran algún día oír al pastor Elías que nos predique sobre el hijo pródigo? No lo digo yo, hermano. El llamado lo da el Señor, y yo creo que así como llamó al abuelo, llamó al papá, y por fe yo digo, ha llamado a los hijos también. Generación tras generación le vamos a servir al Señor donde Él nos diga, en las misiones, en la iglesia, donde Él nos diga. Pero dice que estaba bien nervioso y que lo mismo, le temblaban las rodillas antes de pasar frente a su grupo de compañeritos. Y dice, mira, yo solo me acordé que vos habías dicho que cuando uno no sabe cómo orar, hay que orar en lengua. Pero lo hice suavecito, me dijo, porque ahí tenía a los compañeros a la par, y ahí donde estaba. Y de repente cuando pasé al frente empecé a decir, miren, y el padre no le reclamó al hijo pródigo cuando regresó, sino que lo recibió con un abrazo. Así el Señor lo recibe a usted. Mire, ya no era Elías miedoso, ahora era el Espíritu Santo usando a su siervo para tocar a los jóvenes del colegio Cefas y decirle, el Padre te está esperando, ven a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. El tiempo nos avanzó, hermano, y voy a tener que tocar muy brevemente porque la idea es que oremos aunque sea 5 minutitos. Número 3, tu alma recibe gran edificación. Cuando usted practica el hablar en lenguas, usted comienza a crecer espiritualmente. Mírelo en el versículo 4, ponémelo rapidito, Coqui. El que habla en lengua extraña, oiga, a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases. Ahí queda claro que no es malo edificarse a uno mismo, porque algunos dicen, así mismo se edifica, o sea que es un don egocéntrico, es un don egoísta, edificándote vos en vez de edificar a otros. Pero ¿por qué dice después, igual quiero que todos ustedes hablen en lengua, pero también que profeticen, piensen en los demás? Pero el Señor quiere que tú te edifiques, porque si tú estás edificado, vas a poder edificar a otro. Mire cómo lo dice un hermano de Jesús, que se llama Judas. No es el que traicionó, es otro, es un hermano. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, oiga, orando en el Espíritu Santo. Vaya, no solo Pablo habló de las lenguas, un hermano de Jesús también habló de orar en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Eso me edifica, me trae crecimiento espiritual. ¿Se siente usted estancado? ¿Qué le pasa a una semillita si solo la sembramos? Tiene buena tierra, tiene buen sol, pero no tiene agua. Esa semilla no germina, se quema, se seca. ¿Te has sentido estancado alguna vez? El Señor dice, el que cree en mí, de su interior brotarán, ¿qué dice? Ríos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, incluyendo el hablar en otras lenguas. Ese crecimiento espiritual que tú necesitas, practique el tiempo de comunión con Dios y deje que el Espíritu ore por usted. Y número 4, porque nos avanzó el tiempo, el Espíritu nos da victoria sobre el pecado. ¿Cómo lo dice Pablo? Poneme Efesios 5, Coqui, léalo conmigo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cómo voy a ser lleno? Póngale, Coco. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantar en el Espíritu. Voy a ser lleno del Espíritu y ya no voy a querer. Yo no sé si usted sabe, hermano, que cuando uno viene a Cristo puede ser que algunos pecados todavía lo sigan molestando.
pero el Espíritu poco a poco nos da la victoria. Eso se llama santificación, una transformación progresiva. Y hay un hombre, yo no sé si le suena conocida esta historia, yo creo que sí, un hombre que se convirtió a Cristo allá en los 80, pero seguía fumando. Venía de un pasado de depresión, de intentos de suicidio, de drogas, de pornografía, y Dios, hermano, lo había tocado con el mensaje del Evangelio, pero todavía no había recibido esa llenura del Espíritu Santo, que dice la palabra: cuando yo soy lleno del Espíritu, ya no me voy a embriagar con vino, ahora voy a hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales. Este hombre se convirtió en una iglesia de Asambleas de Dios de nuestro país, y hubo un día como hoy que les impusieron manos y él recibió el bautismo en el Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas, y lo que experimentó en ese momento fue tan satisfactorio, y fue la plenitud del Espíritu, que él dijo: ya no más, yo ya no quiero la pipa, yo ya no quiero el tabaco, yo ya no quiero. Señor, hoy has roto cadenas, hoy me has hecho libre. Un momento, en el Espíritu Santo, ya era cristiano, pero esa llenura del Espíritu lo liberó. Y mire, hermano, va a creer que empieza a estudiar para pastor, y mientras estudia, Dios lo toca con el mensaje de la llenura del Espíritu Santo, de hablar en lengua. Anduvo por todo el país, predicó en muchas iglesias de Asambleas de Dios. Muchos entraron en un avivamiento por esa prédica pentecostal del hablar en lengua, y luego Dios le permite fundar una iglesia. Esa iglesia se llama Centro Familiar de Adoración. Le estoy hablando del pastor Francisco Carrá, que Dios ha llenado de su Espíritu, y hoy escribe, y hoy enseña, y hoy sigue orando para que seamos bautizados con el Espíritu Santo, y él está orando por todos nosotros desde casa. Va a aparecer en pantalla el resumen del mensaje, y por el tiempo voy a pasar yo al teclado. Quiero pedirle que se ponga de pie. Voy a pedirle a mis hermanos diáconos. Vamos a dejar en pantalla el resumen por si le quiere tomar foto. Y mis hermanos diáconos, quiero pedirles un favor. Acérquense por favor a la congregación, y respetuosamente, los hombres pónganle mano a un hombre, las mujeres a una mujer. También los hermanos aquí que son líderes, pastores de red, acérquense, pongan manos unos a otros, y vamos a practicar 5 minutitos, un momento en la presencia del Espíritu Santo. Vamos a decirle: hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, te toca con el mío, y mi corazón está ya en adorar. Adore a Cristo, Él está aquí. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dígale en español: Señor Jesús, te doy gracias por tu salvación. Gracias por tu regalo perfecto en la cruz del Calvario. Recibo hoy tu perdón de todos mis pecados. Tu gracia me cubre, tu Espíritu me llena, y soy un hijo de Dios. Diga esas palabras: soy una hija de Dios. Gracias, Jesús, por tu salvación. Yo quiero recibir la plenitud de tu Espíritu Santo. Regálame los dones que tú me quieras regalar. Amén. Ahora vamos a hacer algo. Yo quisiera pedirle que todos, con los ojos cerrados, absolutamente todos, comience usted a decir palabras que usted no entiende. No se preocupe qué va a decir. Deje que su espíritu ore en este momento. Vamos, levante una voz de oración en el Espíritu en este momento. Si usted tiene el don, practíquelo en este momento. Y si no lo tenía, por fe, solo diga una sílaba.
que tú no entiendes, y deje que el Señor llene su boca. Cante en el Espíritu también. Ponga manos unos por otros. Señor, llénale, llénale, llénale. Dale más de tu Espíritu Santo a esta hora. Recibe esa llenura del Espíritu Santo. Él está rompiendo cadenas. Él está profetizando sobre tu futuro. Él está sanando tu mente. Y la mamá la macanda la masanda la macaya. Shura la masanda la macaya. Siga orando. Puede ser con dominio propio, completo. Usted puede parar cuando usted quiera y orar en español también. Está cayendo. Adora en español también. Su gloria sobre mí. ¿Qué está haciendo el Señor? Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria. Comience a hablar en lenguas otra vez. Ore en el Espíritu. Cante en el Espíritu. Oh, Ramasanta la Makaya, la Masoya, la Maquina. Saratara la Makanda, la Mashita, la Makaya. Iba Ramasara, la Makaya, la Masonta, la Maquina. Oh, Linimiki Saramaka. Oh, Sumaramaka. Ina masanta namaka, ina la masana namaka. Deje que su espíritu ore. Ina la masira namaka. Él está sanando enfermedades terminales. Ina la masada. Él está rompiendo planes del enemigo. Namasira namasai, ramasea namaka. Póngale manos a sus hijos a esta hora y profetice sobre ellos en lengua desconocida. Deje que el Espíritu ore conforme a la voluntad de Dios. Si hay interpretación, dígale en español también. Danos más del Espíritu Santo. Tu gloria está aquí. Esta semana que comienza, que el Espíritu Santo te llene más y más. Levante sus manos, reciba esta bendición. Que haya una llenura especial ahí en tu habitación. Que el Espíritu Santo te llene de tal manera que las cadenas sean rotas y seas libre para servir al Señor. Que la sabiduría de Dios esté sobre ti y tu familia. Que el Señor te haga libre de toda tentación, te proteja de todo peligro, todo accidente, todo contagio, todo ataque del enemigo. Que Él abra el tesoro de su palabra cada vez que leas la Biblia. Seas alimentado, edificado y que crezcas espiritualmente. Que su provisión y su sanidad estén sobre ti y tu familia, y sobre todo que Él derrame su paz shalom, esa paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Dele un aplauso a Jesús. Siga practicando en casa. Seamos llenos del Espíritu. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones.